Y un tema que nos preocupa muchísimo porque vamos a hablar de la institucionalidad del país. Acá en La Libertad se ha designado a María del Carmen Olortegui como representante de la Defensoría del Pueblo. Conocemos a María del Carmen Olortegui, que duda cabe, es una campeona de marinera, un exponente de nuestro baile nacional, qué duda cabe de ello. Ella tiene todo el derecho de pertenecer e integrar un partido político, este es el derecho de todo ciudadano. Tiene todo el derecho de ocupar cargos dirigenciales en cualquier partido político y si ella deseó en este momento salir de Fuerza Popular, por donde postuló irse con Alianza para el Progreso, ¿no? Y si el señor César Acuña confió en ella, en darle la coordinación política en Trujillo de APP, porque ella era la coordinadora política de APP, es su derecho como ciudadana, nadie la cuestiona y nadie la critica. El señor César Acuña ha visto en ella, ¿no?, todas las cualidades para que ocupe ese cargo político como representante de APP en Trujillo. Pero, y ahí viene el pero, si de la noche a la mañana nos enteramos de que ella ha sido designada como representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, un ente que tiene que ser netamente autónomo así, por sus cuatro, por donde lo miremos, netamente autónomo, y que finalmente su labor es cuidar al ciudadano, velar por los derechos del ciudadano, ¿correcto? Y su otra labor es fiscalizar a las entidades públicas para que éstas a su vez brinden servicios adecuados, correctos a la ciudadanía. Pero si María Carmen Olortegui sale de APP, de un alto cargo dirigencial y en cuestión de horas ocupa la Defensoría del Pueblo, entonces esto sí es criticable. Para conversar de esto, voy a saludar al doctor Walter Albán. Él ha sido defensor del pueblo y él está siguiendo el caso desde que se nombró al señor José Gutiérrez, que era el abogado de Vladimir Cerrón, y que este Congreso finalmente lo puso en la Defensoría del Pueblo. Señor Walter Albán, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo he tratado de hacer un resumen de todo lo que se está conociendo en las últimas horas, pero yo hacía también esta introducción en el sentido de la institucionalidad del país se sigue resquebrajando cada vez más, doctor Albán. No cabe la menor duda. Yo lo he dicho antes y me parece oportuno recordarlo ahora. Cuando el expresidente Castillo intentó un golpe de Estado y fracasó, lo que se pudo en ese momento advertir era de que el golpe de Estado se frustró y por tanto la institucionalidad continuaba. Pero cuando se produjo este pacto realmente deleznable, ¿no?, por el cual, en lugar de convocar elecciones de inmediato, porque el proyecto político que había representado el señor Castillo definitivamente no podía continuar. Y entonces lo legítimo, lo que correspondía era abrir a un proceso de elecciones generales nuevo, donde los peruanos, peruanas pudiéramos decidir a quién le queríamos dar la conducción del país. Lo que se ha producido, sin embargo, en la práctica es un golpe distinto, ¿no es cierto?, que se maneja en base a una alianza dentro del Congreso de las distintas organizaciones que allí están representadas, y es este Congreso el que ha venido avasallando todo, porque no nos cabe la menor duda que la señora Dina Boluarte es solo una pieza en este engranaje. Ella tiene que someterse porque no tiene ningún tipo de respaldo propio y en consecuencia depende de lo que el Congreso haga. ¿Y qué ha hecho el Congreso enseguida? Pues ha copado las instituciones, ha iniciado una serie de medidas que son en la práctica contrarreformas en campos muy importantes, pero para asegurar que las decisiones que toman no se las pueda cuestionar nadie, ha capturado prácticamente el Tribunal Constitucional, ha capturado la Defensoría del Pueblo, ahora acaban de capturar a través de la Defensoría y de otras de estas instituciones la Junta Nacional de Justicia y se aprestan también a capturar el sistema electoral. Bueno,
En todo lo que viene ocurriendo entonces, ya lo que tenemos es una fachada de institucionalidad democrática. No existe una real institucionalidad democrática. Y lo que creo que también ahora podemos advertir es que tampoco contamos con partidos políticos al estilo de los que pudimos conocer en el pasado. No, estas son organizaciones que están, digamos, lideradas por gente que tiene una cuota de poder que la utiliza para su propio beneficio y también para los sectores con los cuales tiene vínculos, y no en pocos casos los vínculos son claramente organizaciones criminales. Bueno, en ese contexto entonces, cuando se eligió al señor Josué Gutiérrez, ¿no es cierto? Lo que se hizo fue elegir precisamente contra lo que la Constitución y la ley señalan, porque el requisito más importante de un defensor o defensora del pueblo es que esta persona sea independiente y con una trayectoria de reconocida integridad. Ninguno de estos requisitos los cumplía esta persona, que estaba cuestionada por varios aspectos, pero que además tenía claramente la vinculación con Perú Libre. Ahora había estado en otras organizaciones políticas en el pasado, pero perteneció a Perú Libre y renunció para poder postular como defensor, siendo además quien había tenido la defensa directa de Vladimir Cerrón. Hoy prófugo. Entonces, si este señor fue colocado ahí, como dije en su momento, nos han secuestrado a la Defensoría. Y lo peor es que no solo es que ya no puede actuar como está llamada a hacerlo, porque quien es el titular no tiene las condiciones de independencia, de integridad que se requiere para poder ejercer un cargo de esa naturaleza, sino que efectivamente el Congreso le ha dado también la posibilidad de que, y mejor dicho, le exige que instrumentalice a la Defensoría del Pueblo para los intereses, ¿no?, de quienes lo han elegido, de quienes lo han designado. Por eso es que cuando ha convocado a esta comisión especial que tenía que elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se ha preocupado de hacer un Exacto. concurso plagado de irregularidades, absolutamente nulo en transparencia, y donde han salido elegidos personas muy cuestionadas, sinceramente. Es por eso que digo que nos han capturado ya también la Junta Nacional de Justicia, porque esta nueva composición se instala en enero próximo, y a partir de ahí van a controlar mucho en el sistema judicial, pero también no me cabe duda que van a tomar decisiones respecto a la OMPE, a la RENIEC, ¿no es cierto? Y ahora están ya modificando la legislación El Jurado electoral para ver Nacional, sí. cómo controlan el Jurado Nacional de Elecciones, Exacto. en fin. Lo que inmediatamente hizo el Congreso también en mayo de este año fue modificar la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Lo que exigía la ley era que los adjuntos y los representantes fueran elegidos, ¿no es cierto?, en base a un concurso público. Y así se hizo desde la época del primer defensor, Jorge Santiesteban de Noriega, ¿no?, en Trujillo, en La Libertad, eh, y fue así como se eligió en un primer momento a la doctora Yolanda Yolanda Falcón, Falcón. claro. Un concurso público que también permitiera elegir a personas con trayectoria de integridad, con calificación y muy independiente, ¿no? Pero claro, si ya eligieron a Josué Gutiérrez así y luego el Todo se puede Congreso esperar. modifica la ley para decir que él designe a dedo a quien le parezca, el señor Josué Gutiérrez lo que está haciendo hace rato es repartir puestos en la Defensoría del Pueblo pagando los favores de quienes lo han elegido. Y yo no conozco a la persona que ustedes han mencionado ahora, pero no me cabe la menor duda que en ese contexto definitivamente no es la persona idónea. Y de hecho creo que lo que tendremos que tener muy claro es que la Defensoría del Pueblo, como dije, está por el momento secuestrada, como lo están otras instituciones también. En el Perú estamos viviendo algo que no es ya una democracia, no es una institucionalidad conforme lo manda la Constitución. Yo creo que estamos en una situación extrema y que la ciudadanía tiene que ya estar dispuesta a reclamar que volvamos a una situación en la cual recuperemos para la ética, para los valores, para la decencia en la política, recuperemos entonces todas estas instituciones y expulsemos a quienes hoy día han hecho de esto un pacto
totalmente corrupto, un pacto mafioso y que tiene el epicentro en el Congreso de la República porque, como lo dije antes, es este Congreso el que controla todo y cada vez va a controlar ya de manera mucho más autoritaria, digamos, como lo vienen haciendo en buena medida hasta el día de hoy. Creo que ya hay una cierta reacción por parte de la ciudadanía, pero creo que es muy importante que esta reacción crezca y que haya manera de organizarnos para exigir que cuanto antes volvamos a recuperar nuestras instituciones. Efectivamente, señor Albán, usted manifestaba, pues, o tenían que ser personas de un nivel comprobable, ¿no? Apolíticas, finalmente, alejadas, pues, de esto, pero la norma, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo es clarísima, y la tenemos en pantalla, y permítame leerlo, amigos televidentes, señor Walter Albán, para que todos sepamos de qué estamos hablando. La norma es clara al momento de manifestar en su artículo 6 que la condición del defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político, filiación política o sindical, asociación o fundación, con la carrera judicial o con el ejercicio de cualquier profesión o oficio, a excepción de la docencia universitaria. Ahí está en pantalla. La condición del defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político, filiación política. Entonces la pregunta es si la norma orgánica de la Defensoría del Pueblo, y como tiene que ser obvio, o sea, no necesitamos una ley, es por criterio elemental, ¿cómo entender que una persona que ocupaba un cargo político importante, ¿no?, al día siguiente la nombran defensora del pueblo? Y horas después, recién dice que renuncia al cargo que tenía dirigencial y dice que pide licencia. Pero esto no le exime, pues, de que ha servido a un partido político, ha servido a un líder político. Entonces, ¿y cómo va a representarnos sabiendo que la Defensoría es la que supervisa la administración del Estado? Señor Albán. Bueno, es por lo que señalaba antes. La norma también dice que el defensor del pueblo tiene que ser, ¿no?, alguien de reconocida trayectoria integridad e independencia. Entonces, este señor que militaba en Perú Libre en ese momento y renuncia para poder postular, esto es una desvinculación aparente, porque en el fondo le han dado el cargo también a alguien que en este caso estaba vinculado a Perú Libre. Pero como dije antes, él está haciendo en la Defensoría nombramientos que claramente responden a pagar estos favores de quienes lo eligieron. Y veamos quiénes gobiernan. Como dije antes, esta es una alianza corrupta que está hecha en el Congreso y parte importante de esa alianza es nada menos que el llamado Partido Alianza para el Progreso, que pertenece, como sabemos, al señor Acuña, ¿no es cierto? Y los cargos se están repartiendo de esa manera también en el Ejecutivo y en las instituciones del Estado en este momento. No es un secreto, por ejemplo, que el Ministerio de Salud antes se criticó tanto a Perú Libre, cuando estaba todavía de presidente el señor Pedro Castillo, porque designaba a gente sin ninguna calificación, recordemos al famoso Agüita Racimada como ministro Sí, de por Salud. ejemplo, sí. Bueno, el actual ministro de Salud ha tenido una performance deplorable, pero ¿cuál es su mérito? Que pertenece al partido del señor Acuña, ¿no? En estos momentos hay varios otros cargos que también pertenecen a Alianza para el Progreso. El señor Acuña está digitando todos estos cambios. Por eso es que en esta alianza, que yo la llamo corrupta y en todo caso es un despropósito porque no van por el bien público, por el bien del país, van más bien para proteger sus propios intereses. ¿Cómo se explica que el que ahora funge de ministro del Interior y es una cantidad de situaciones que ya hacen evidente que es una persona que no puede ejercer ese cargo, que tiene incompatibilidades y conflictos de intereses por todo lado, que su trayectoria lo descalifica por sí mismo y los resultados de su gestión son desastrosos, pero nadie en el Congreso no quiere moverle el piso. Nadie piensa que deberían exigirle al señor Dina Boluarte que lo cambie. Acabamos de asistir, por ejemplo, a esta horrible situación de una
de una mujer joven que ha sido asesinada, descuartizada por un policía que estaba Sí, sí, en terrible. servicio. Y nadie se explica cómo es que puede haber estado en servicio, ¿no es cierto?, cuando un año atrás había participado, había sido denunciado, ¿no es cierto?, por violación, le llaman en manada, porque habían sido varios, Ujú. y otros policías también los que habían Sí, participado. Pero nadie sabe explicar en este momento por qué continuaba en funciones. ¿Por qué? Porque el señor ministro ha estado más preocupado de desactivar una división especializada como la la DIVIAC vía. Ujú. y la actuación del coronel Colchado para servir a los intereses de de la presidenta Boluarte y de su hermano Nicanor, ¿no es cierto? Ha estado, en eso han sido sí muy activos, en eso inmediatamente lo han suspendido al coronel Colchado y a los Ahí policías sí, que claro, formaban con parte mucha de la rapidez. Sí. DIVIAC y que actuaron en el operativo en el cual solo ejecutaron órdenes del Ministerio Público y el Poder Judicial Exacto. cuando allanaron la casa de la presidenta Boluarte. De eso se ha preocupado y se viene preocupando el señor Santibáñez, el ministro del Interior. Sí. Ahora resulta que el prófugo, que es Nicanor Boluarte, está defendido porque tiene varios abogados, pero el que ha estado directamente vinculado al caso en esta última fase es un abogado Vivanco. Bueno, pues Vivanco se ha reunido varias veces, 5 por lo menos, en el Ministerio del Interior con Santibáñez cuando este era el viceministro. Y aunque Qué lo casualidad. niegue y quiera decir de que lo han imitado en la voz, Ujú. etcétera, los audios que se han podido, ¿no es cierto?, escuchar y Conocer, que han sí. sido difundidos demuestran que él llega al cargo precisamente bajo el compromiso de apoyar pues a la señora Boluarte en sus propios problemas, ¿no es cierto?, por las vinculaciones, por las actuaciones que ha tenido absolutamente irregulares y que en cualquier otro caso ya la hubieran en el Congreso vacado si no fuera porque en Por este mucho momento menos. les es absolutamente indispensable continuar con Ahora, ella señor para Albán, no sí. tener que convocar elecciones generales. Señor En Albán, fin, pero sí, todo esto ya es una cuestión de mucho mayor alcance y creo que lo que ustedes han denunciado en lo que ha ocurrido con este nombramiento es solamente, digamos, una muestra más de cómo se está configurando y cómo se está ejerciendo este poder autoritario señor, y francamente deslenable que hay en el país señor ahora, Albán, ¿no? pero no es lo único. No es lo único que está ocurriendo en la libertad y es pertinente que todos los conozcamos. Este copamiento político, y no es por el bien de la ciudadanía, no por el bien del crecimiento, el desarrollo, no. Es para utilizarlo de manera personal, o sea, para eso están designando, en este caso el señor Acuña, esto. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, con Mari Carmen Olortin, que fue secretaria o coordinadora política de APP en Trujillo. Pero, ¿quién estuvo antes en la Defensoría del Pueblo? Estuvo el señor William León Huertas. Él ha salido para dejarle el cargo a la señora a María del Carmen Olortegui. ¿Y a dónde lo han nombrado a él? A él lo han llevado para que sea el jefe de la Contraloría aquí en La Libertad. Y justamente el congresista Enrique Alba ha emitido un pronunciamiento también muy duro contra esto, y lo tenemos ahí en pantalla, les doy lectura a esto. Como representante del pueblo libertario en el Congreso de la República, expreso mi rotundo rechazo a la designación del abogado William Rafael León Huertas, quien ha sido designado como jefe regional de la Contraloría de la Libertad. Es inaceptable que un cargo de tanta relevancia recaiga en una persona cuya trayectoria está marcada por su desempeño en puestos clave del gobierno regional de la Libertad durante los periodos ampliamente cuestionados por el manejo de los recursos públicos bajo la administración ¿de quién? De César Acuña y Manuel Yempín. Además, que mantendría un estrecho vínculo con el actual gobernador regional, poniendo en tela de juicio su independencia y genera serias preocupaciones sobre su capacidad de desempeñar con imparcialidad las funciones propias de la Contraloría. Es importante señalar que entre el 2015 y el 2022, León Huertas ocupó diversos cargos de confianza en el gobierno regional, incluyendo el rol de gerente general en diferentes etapas. Asimismo, participó ad honorem como secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción y coordinador de la Unidad de Integridad Institucional. Por lo tanto, exijo que esta designación sea revisada y por el cargo ocupado, en fin. Entonces, señores, amigos televidentes, señor Walter Albán, queda clarísimo el copamiento que están haciendo, reitero, y corríjame si me equivoco, señor Albán, usted es la voz autorizada acá, de que no es para trabajar por el bien de los peruanos.
es simplemente copar las entidades públicas para aprovecharlas en las próximas elecciones y para aprovecharlas de que no se investiguen posibles irregularidades o posibles actos de corrupción que se cometan. Ni la Defensoría del Pueblo va a poder cuestionar ahora la gestión regional, ni ninguna gestión de APP, ni la Contraloría podría hacerlo también por todas estas dudas que se generan. Señor Albán. Por eso reitero, no estamos viviendo un sistema de derecho, una cuestión de institucionalidad democrática, no, esto es una fachada donde aparentan que las instituciones existen y se mantienen actuando, pero no, todo lo controla esta alianza que, como dije antes, yo la califico como una alianza corrupta dentro del Congreso, donde están sin duda Fuerza Popular, está Alianza para el Progreso, está en Avanza País, está Perú Libre, está porque no hay acá un tema ideológico, no es que sean de izquierda ni de derecha, eso es un cuento. Aquí se trata de gente que ha hecho de la política más bien un ejercicio para su propio beneficio, descuidando por completo el bien ciudadano, el propósito de atender lo que es el bien común, ¿no? Por eso es que digo, aquí la pelea es entre quienes quieren rescatar el país, ¿no? Y desplazar a esta gente que está actuando sin ningún escrúpulo. Miren lo que acaban de aprobar también en las comisiones del Congreso, ¿no? Que ahora el financiamiento público también pueda Exacto, ir para sí. financiar cuando los líderes de los partidos puedan ser procesados. Todo lo que ha tenido que ver con la modificación de la ley de organización criminales para que no los puedan, no los puedan comprender a Investigar, sí. ellos, porque saben que este riesgo lo tenían, pero ahora ya pues han sacado la norma para tratar de evitarlo, ¿no? Para, mejor dicho, evitarlo. Y a eso podemos sumar lo que han decidido no hace mucho, ¿no es cierto?, para que los partidos políticos sean el único tipo de persona jurídica que no puede cometer delito. O sea, ya no se les puede perseguir por delito, pero ahora vamos a tener que pagarles los abogados pues a los Luna Gálvez, a la señora Keiko Fujimori, o sea, a los ciudadanos peruanos, porque eso es lo que se está haciendo con que el financiamiento público Terrible. pueda ir a cubrir ese tipo, a Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Y probablemente también al señor Acuña. En fin, creo que todo esto ya es una desvergüenza extrema. Por eso digo, la ciudadanía tiene que reaccionar. No podemos continuar con tanta pasividad cuando estamos viendo cómo nos destruyen el país, destruyen la institucionalidad y si continúan en esta actuación, pues prácticamente no nos van a dejar ninguna posibilidad de que podamos resolver los grandes problemas de fondo que la ciudadanía tiene en este momento. Y hay una cuestión adicional que me gustaría advertir. Creo que lo que se está montando, y esto cada vez se hace más claro, es ese fraude que se inventaron en el 2021 en las elecciones que ganó Pedro Castillo, con mínima diferencia, pero las ganó. Bueno, ese fraude lo están ahora preparando para garantizar que el resultado de estas elecciones que tienen previsto convocar para el 2026 no ofrezca ninguna sorpresa para ellos. Por eso es que están tan convencidos de la bondad de haber dejado sin efecto, haber derogado la norma que obligaba a elecciones primarias para que no haya pues Exacto. tantos candidatos. No, ellos están felices de que hayan 30, 40 o 50 candidatos, porque con cualquier porcentaje mínimo que reúnan y el control que ya tienen del poder en este momento y que lo van a ampliar hasta el sistema electoral, van a poder garantizar que el resultado no sea el que define el voto ciudadano, sino el que ellos tienen bajo la manga y en el pacto que Efectivamente. van a establecer. Señor Walter Tenemos Albán, que estar muy al